Gracias, hermanos, por que tenemos al Espíritu Santo que nos está acompañando en este tiempo, en el transcurrir, el caminar de la iglesia, ¿verdad? Es el que nos exhorta, que nos anima, que nos alienta a seguir adelante en el camino de la fe. Bueno, hoy vamos a abordar un tema más de la carta que hemos estado estudiando, que es la carta a los hebreos, ¿verdad? La carta de, no se sabe si fue del apóstol Pablo, Bernabé o algún otro personaje, ¿verdad? Hemos dicho que no hay hasta el momento ninguna seguridad de los historiadores, ¿no? De los biblistas, pero bueno, el Señor nos dejó esta carta, la carta a los hebreos. Y quiero comenzar con esto. En esta mañana quiero comenzar. En teoría hay 4 tipos de crianza. Los 4 estilos de crianza fueron presentados por primera vez por una psicóloga, Diana Baum. A continuación voy a describir estos 4 tipos de crianza desde la perspectiva psicológica, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice estas perspectivas, ¿no? De esta psicóloga, Diana Baum. Primero, los padres autoritarios. Ella dice que hay un estilo llamado los padres autoritarios, que son controladores y exigen obediencia sin considerar el punto de vista del niño. 2, los padres permisivos. Estos son padres cariñosos, pero nunca ejercen control alguno. No hay regla en casa. 3, los padres democráticos, que son firmes, pero amorosos. Fomentan la independencia dentro de límites, dentro de unos límites. Y 4, los padres negligentes, que son aquellos que no se involucran en la crianza de los hijos y a menudo no se interesan ni por su propio hijo. Estos son los 4 estilos de crianza que, la psicología, principalmente presentada por Diana Baum, nos va a decir. Los estilos que hemos mencionado van desde el control y la exigencia hasta total libertad, y de frío e independiente hasta cariñoso y receptivo. Pero cada uno, o sea, los padres democráticos, los padres permisivos, y autoritarios y negligentes, tienen un lugar. Para entender estos 4 tipos de crianza, voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hermanos, Primero, los padres de Sara son autoritarios. Aman a su niña, pero creen que las reglas estrictas son importantes para que Sara se comporte bien y encaje en la sociedad. Si Sara llora, le dicen que pare. Si replica, si insiste, la envían a la esquina por un tiempo. Se olvida de hacer sus quehaceres en casa. Y si olvida hacer sus quehaceres en casa, no se le permite jugar con sus juguetes. Sara aprende a reprimir sus emociones y a cumplir con sus deberes, ¿sí? Y piensa que esos deberes es la manera de sobrellevar el día. Para conseguir el amor de sus padres y evitar que ellos se molesten, se vuelve obediente. Sin embargo, como a Sara nunca se le permitió decidir por sí misma, como adulta no sabe lo que realmente quiere. Ella comenzará a vivir una vida
que parece perfecta para sus padres y para la sociedad, pero puede dejarla infeliz por dentro. Ese es el primero, padres autoritarios. Segundo, padres permisivos. Estos son como los padres de Pedro. Aman tanto a Pedro, su pequeño, que creen que deben cumplir todos sus deseos para darle plena libertad y nunca decirle que no. Pedro disfruta de controlar totalmente a sus padres y obtiene lo que quiere. Si no quiere caminar, lo cargan. Si quiere un helado, se le da el helado. Si quiere jugar con videojuegos, los jugará toda la noche. Pedro cree completamente o crece completamente sin límites y hace lo que él cree que es lo correcto. Pedrito, o Pedro ya más adelante, nunca hizo frente a los conflictos y no aprendió a controlar sus emociones. El hecho de que siempre consiga lo que quería, lo convirtió en un mal perdedor. Y a medida que crece, a menudo actúa de manera desconsiderada y no conoce los límites. Padres permisivos. Tercero, los padres democráticos. Los padres de Arturo respetan las necesidades de su hijo, pero creen que los niños necesitan libertad dentro de ciertos límites. Arturo puede jugar libremente, pero cuando termina, necesita ayudar a ordenar la casa. Se le permite comer helados, pero solo los domingos. El tiempo del celular está limitado a 30 minutos por día. Puede haber conflictos, pero los padres lo escuchan a Arturo y tienen que decidir luego para establecer reglas. Arturo aprende que algunas cosas son difíciles, pero sus padres le brindan todo el apoyo que necesita para superar. Desarrolla la fuerza para soportar las dificultades y continuar siguiendo, ¿sí? Continuar siguiendo sus intereses y sus pasiones. En clase de la escuela, expresa con valentía sus propias opiniones de manera adecuada. Durante los descansos, puede mostrar sus emociones y actuar libremente. Como adulto, acepta las reglas, solo después de haberlas discutido y si siente que las ha comprendido. Este es el tercero, los padres democráticos. Cuarto, los padres negligentes. Los padres negligentes no suelen estar presentes en la vida de sus hijos. Nora a menudo se siente completamente sola en el mundo. Experimenta libertad para hacer lo que quiera y tiene mucha imaginación, pero nunca recibe retroalimentación o incluso atención. Nora se da cuenta que no importa lo que haga, porque nadie le importa en el mundo, ¿verdad? La falta de atención le conduce a una falta de confianza en sí mismo y hacia los demás. Se vuelve inseguramente apegada, incapaz de formar relaciones saludables y desarrolla una imagen negativa de sí mismo para dejar de sentirse indigna de amor. Intenta no sentir nada en absoluto. Pero en estos tiempos, estos son los 4 que Diana, esta psicóloga, nos presenta, las 4 modelos de crianza. Pero hay unos estudios que últimamente nos dicen que hay un quinto
una quinta forma de criar a los hijos. Estos son los padres sobreinvolucrados, que están presentes en todos los aspectos de la vida de sus hijos. Se conoce como este quinto estilo, ¿no? Estos padres también son conocidos como barrenieves, porque quitan los obstáculos del camino de sus hijos. Y se conocen también como los padres helicópteros, que revolotean y microgestionan todos los aspectos de la vida de sus hijos. Como no dejan que sus hijos hagan nada solo, los niños no pueden aprender a superar los desafíos de sí mismos, porque los papás se lo resuelven todo. Las investigaciones infieren que a estos niños no les gustará resolver problemas difíciles, carecen de perseverancia e incluso pueden procrastinar, o sea, a posponer las cosas en señal de protestas cuando se les requiere que hagan algún esfuerzo. No, ahí luego lo hago, ¿no? Mañana, al ratito. Bueno, Diana Bowring decía, para una buena crianza recomiendo equilibrio de exigencia y capacidad de respuesta. Y quiero agregar algo más que dijo la educadora María Montessori. Nunca ayudes a un niño con una tarea en la que se siente que puede tener éxito. Eso lo dijo María Montessori. Bueno, ¿en cuál de los 4 o 5 estilos de educación estás, querido papá? O chicos, ¿en cuál de los ejemplos que he mencionado, ¿sí? ¿En cuál de ellos te sientes que estás? Tal vez piensas, ¿sí?, que tienes en este momento, o para aquellos que ya somos adultos, tuvimos en algún momento, ¿sí?, el peor de los estilos de crianza que hemos mencionado. Un padre ausente, un padre permisivo, un padre autoritario, ¿no? No lo sé cuál es tu situación como hijo, no sé cuál es tu situación como padre, pero escucha lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 9 y 10. Hebreos capítulo 12, versículos 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El escritor a los Hebreos, hermanos, nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros tuvimos uno de estos padres terrenales que hemos mencionado, de estos 4 o 5 estilos de crianza. Tuvimos padres muy severos, quizás, o lo estás teniendo en este momento, ¿sí? O padres muy permisivos, o padres ausentes, que son quizás, diríamos, de los peores, ¿no? Pero, dice el escritor a los Hebreos, pero los venerábamos, los amábamos. Después de todo decimos, el viejo era duro, pero lo amo y lo quiero, ¿no? O mamá fue muy exigente, ¿sí? Me asfixiaba, pero la amo a mi madre.
No lo sé, ¿no? Es un ejemplo. Ellos pensaban que era la mejor manera de educarnos, ¿verdad? Eso lo dice también el pasaje bíblico. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ellos creían que era la mejor manera de que nos estaban educando. Ellos creen que es la mejor manera como te están educando el día de hoy. Pero va a decir el escritor a los hebreos, si así eran nuestros padres, o así son ahorita nuestros padres, ¿por qué no vamos a obedecer mejor al Padre, ¿sí?, de los espíritus, al Padre celestial? O para ¿sí?, para Él, para el Señor, ¿sí?, y para nosotros sabemos que su disciplina es más provechosa para nosotros porque tiene que ver con nuestra santidad. Tiene que ver, ¿sí?, con nosotros. ¿Cómo ha sido nuestra educación? ¿O cómo hemos sido como padres educando? ¿Hemos sido padres autoritarios? ¿Padres negligentes? ¿Padres permisivos? ¿Padres helicópteros? ¿Cómo hemos sido? ¿O hemos sido democráticos, ¿no? Que se oye muy bonito, que platicamos, que ponemos reglas en algunos momentos, ¿no? Quizás ese es tu caso. Qué bueno que lo estás llevando a cabo. Ellos nos educaron, ¿sí? Y nos están educando como bien le parece. Pero les amas, ¿verdad? La disciplina, hermanos, tiene un propósito. Criar a hijos, dice la palabra, santos, santos para Dios. O sea, hijos de bien, hijos que sirvan a la sociedad, hijos, ¿sí?, que no solo a la sociedad, sino que empecemos por servir y ayudar a nuestro prójimo, al más cercano a nosotros. El escritor a los hebreos, ¿sí?, ahora nos está ilustrando con un modelo de familia. La semana pasada hablábamos que nos ilustró de que estamos en una carrera, que la fe tiene que ver como estar en una carrera y que tenemos que despojarnos de aquello que nos estorba en esta carrera. Hoy nos está ilustrando que la vida de la fe tiene que ver con una familia, con la crianza en casa, y que tenemos un Padre que nos está criando, que este Padre celestial tiene interés por la educación de sus hijos. Mire lo que dice. Los versículos 5 y 7 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El concepto de la disciplina en el antiguo Israel no se limita solamente al castigo físico, sino que también incluía aspectos, ¿sí?, de educación, como que el padre es la cabeza del hogar. Muy diferente a nuestro concepto mexicano, ¿no? Y muy de nuestra zona, ¿verdad? Aquí en el Istmo dicen que hay matriarcado, ¿no? Bueno, en el pueblo de Israel, si ustedes se dan cuenta, en la narrativa bíblica, siempre el padre va a figurar como la cabeza de la familia y el que va a ir dando las pautas para la educación en casa, ¿sí? Va a decir que padres, ¿sí?,
cuando enseñes a tu hijo, ¿sí? Enséñale cuando se vaya a dormir, cuando se levante, cuando andes con él por el camino, ¿no? Y en todo momento. Padre. De hecho, el lenguaje nos está diciendo que tenemos un Padre celestial. Entonces, la figura del Padre va a ser muy importante en la perspectiva bíblica. Los padres enseñaban a los hijos, ¿sí?, a obedecer la ley de Dios, la tradición de los ancianos. Incluso les enseñaban habilidades de un oficio, o sea, a trabajar. La educación del Israel antiguo apuntaba a incluir o a inculcar obediencia a la ley de Dios, respeto a la autoridad y amor por la herencia nacional, o sea, por su país, por su pueblo. Lo que estos versículos desean señalar, hermanos, es que Dios mismo está educando a sus hijos. Dios mismo tiene cuidado especial, particular, por ti y por mí. Nos está educando. Si notan el pasaje del versículo 5 al 7, nos está diciendo: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hijo mío, dice el Señor. Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y Él es el que aplica la educación y Él es el que aplica también la corrección a nuestra vida. Dios mismo da a su Hijo enseñanza, enseñanza moral, enseñanza espiritual, incluso habilidades físicas. ¿Cómo sabemos esto? Porque nos ha dado talentos, habilidades para trabajar, y Él nos da la fuerza para llevarlo a cabo, nos da la capacidad, la inteligencia para desarrollar ciertas actividades en la sociedad. Ahora bien, el Padre Celestial también disciplina. Y es la parte que a veces no nos gusta, ¿verdad? La disciplina. El Padre Celestial disciplina a los que ama. ¿Por qué dice? Porque los recibe como hijos. La disciplina es una manifestación del amor e interés de Dios para sus hijos. ¿Sí? Repito, la disciplina es una manifestación del amor e interés de Dios por sus hijos. Preocúpate cuando pase el tiempo y no veas la disciplina en tu vida. Preocúpate cuando pase el tiempo y no veas la disciplina en tu vida, porque el pasaje nos va a decir: porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Simplemente no es hijo, dice el pasaje, sino es bastardo. Y una de las formas dentro de nuestro caminar como iglesia es la práctica de la disciplina dentro de la iglesia. Si ustedes han dicho: bueno, ¿y por qué nos tienen que juzgar? ¿Por qué se tienen que meter en tu vida? Porque en esta iglesia, el cuerpo de Cristo, el Señor a través de ella ejerce la disciplina a nosotros, ¿sí? Para que nosotros seamos hijos de Él. Si en esta iglesia está ausente la disciplina, entonces cuidado, ojo, si no hay disciplina, si no hay exhortación, si no hay llamada de atención, porque entonces, ¿qué somos? Pero si estamos dispuestos a soportar la disciplina, entonces somos hijos.
porque el Padre ama a su Hijo y lo disciplina. Para ir terminando, muchas veces he escuchado esta frase, y seguramente tú también. Mi Dios es un Dios de amor, y Él no va a condenar a nadie. Y esta frase en partes es verdad, pero no completamente, porque Dios también es justicia. Dios también aplica la disciplina, corrige al Hijo. Un Dios de solo amor, sin injusticia, no es el Dios de la Biblia, como Hebreos nos lo está diciendo, ¿verdad? O como en el capítulo 10 del versículo 28 al 31 nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de un Dios que se aira, que se enoja. Quiero que escuchen lo que dice la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículos 21 al 26. Voy a leer en la versión NTV. Quiero que escuchen lo siguiente. Pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actúa con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque mira hacia el futuro y de ese modo los incluirá en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Pablo enseña de esta manera: Dios el Padre manifiesta tanto su justicia o disciplina como su misericordia y su amor. Piensa en esto. Si Dios simplemente se olvidara del pecado del hombre, de tu pecado y de mi pecado, si Dios se olvidara de él, entonces sería un padre permisivo, que pasa por alto la ofensa, que deja que no pasa nada. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos un Dios, un Padre Celestial, que no castiga el pecado, que es puro amor, entonces sería un Padre permisivo. Sin embargo, Dios, si Dios simplemente castigara al hombre o a sus hijos por sus pecados, también sería solamente un padre autoritario, donde solamente es para castigar. Como algunos así piensan, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo porque mata a pueblos, naciones, extermina, castiga, ¿verdad?
Y así pensamos, o algunos piensan que Dios es solamente como alguien que está ahí señalando y castigando, y no muestra amor y compasión. Un Dios autoritario. Pero para manifestar de forma simultánea su justicia y su misericordia, ¿saben qué es lo que hizo con nuestro pecado? Mandó a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo tomó forma de hombre, como tú y como yo. Hombre como tú y como yo. Y como no podía pasar por alto el pecado, porque es un Dios justo, decidió mostrar clemencia, misericordia, amor hacia ti y hacia mí, no castigándote a ti, sino castigando a su Hijo. ¿Ven cómo este Dios es justo, pero es amoroso? Porque no pasó por alto ejecutar la disciplina, el castigo, su ira, ¿sí? Su justicia, pero no lo hizo contigo porque tuvo misericordia, tuvo compasión de ti y de mí. Lo hizo sobre Jesucristo. El Señor es justo, pero también es amoroso, misericordioso, porque no nos paga o no nos pagó conforme a nuestros hechos. Y por la fe en Cristo Jesús es que te ha tomado ahora como parte de su familia. Por la fe en Cristo Jesús, tú y yo ahora somos familia en el Señor. Pero ahora, como nos ha tomado como hijos, también va a haber corrección en nuestra vida, hermanos. Va a haber disciplina. No te sorprendas cuando venga la disciplina a tu vida y digas: Señor, ¿por qué a mí? Porque eres mi hijo. Por eso te disciplino, por eso te corrijo, porque te amo. De lo contrario, nos dejaría, como a muchos, ¿sí?, los ha dejado que corran tras el pecado, sin disciplina, sin corrección. Pero dice que al final es camino, ¿sí?, que conduce a la condenación. Bendito sea el Señor, porque nos da de su disciplina. En la fe, en este caminar de la vida cristiana, necesitamos disciplina y necesitamos amor. Que Dios nos ayude, porque ¿saben qué?